Angélica de la Peña, si puedes, por favor. Muchas gracias, maestro. Bueno, en primer lugar, nos da mucho gusto en el Senado de la República y en el Congreso de la Unión tenerle acá, relator. Me parece que justo llega en el momento en que el Congreso de la Unión, junto con distintos ámbitos gubernamentales y también algunas organizaciones de la sociedad civil que tienen que ver con esta materia, y distintos expertos y especialistas, estamos en un proceso muy importante de transición en México. Como usted sabe, ya aprobamos, ya se promulgó el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero ahora mismo estamos comenzando la discusión para dictaminar la Ley de Ejecución Penal, que por supuesto va a continuar esta dinámica de reformas que hemos emprendido en México, sobre todo en los últimos años. Muy relevante es mencionar la interrelación de la gran reforma en materia penal que México emprendió en 2008 con lo que ha constituido como un parteaguas, no exagero al definirlo como un parteaguas en el marco jurídico de nuestro país y por supuesto para los derechos humanos, en la reforma de junio de 2011, que un gran avance para en la reforma de nuestro marco jurídico y por supuesto su impacto en las políticas públicas tiene que ver necesariamente con este enfoque holístico de estas dos reformas, de tal manera que puedan tener una gran efectividad. ¿Cuál es la característica de la reforma penal? Es entrar México a una nueva doctrina penal, a una dinámica importante que se ha seguido en los países democráticos para garantizar que todas las garantías procesales puedan, sin regateos y de manera muy irrestricta, sean gozadas, sean ejercidas por todos las y los ciudadanos. Y en ese aspecto estamos obligados, por lo tanto, a actualizar mucha de nuestra legislación. Necesitamos reformar muchos textos legislativos, necesitamos sin lugar a dudas actualizarnos para que en función de estos preceptos que ya están contenidos en nuestra Constitución se vean reflejados en nuestra legislación. Y una materia de gran preocupación para nosotros en el Congreso de la Unión es precisamente cómo se encuentran las prisiones en nuestro país, cómo vamos a garantizar detener, por desgracia, este retroceso que vivimos respecto de que cada vez observamos en los resultados de las propias recomendaciones, en los estudios que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos u otras instituciones de derechos humanos de la sociedad civil y por supuesto también del ámbito internacional y por supuesto también de Naciones Unidas, en donde se muestra que en vez de que estos grandes preceptos que están ya inscritos en nuestra Constitución todavía no solamente no se ven reflejados en las cárceles, sino que enfrentamos cada vez más problemas que pueden convertirse en un foco de una especie de olla de presión y que van a resultar incontrolables para el Estado mexicano. Por lo tanto, aun cuando México, en función del informe que nos da el relator de derechos humanos en la revisión de los centros de privación de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto de que México no participó, no formó parte, creo, de estos 3 estados de América Latina o las Américas, aún así me parece que es muy importante que ustedes en el informe reflejen cómo se encuentra nuestro país a grandes rasgos y en función de las propias estadísticas que pudieron seguramente encontrar y que constituyen un reto puntualizarlas de tal forma que podamos tener una magnitud más objetiva del problema que tenemos que enfrentar. Y digo tenemos que enfrentar porque, insisto, estamos caminando hacia la identificación de los problemas y por supuesto las soluciones desde el ámbito legislativo. Si no, no tiene ningún caso. Hemos conocido cómo se encuentran algunas presiones y es dramático, de repente no sabes
quiénes son, salvo por el color del uniforme que tienen. Caqui, procesados y sentenciados de color azul. Pero de repente nos llama la atención la gran cantidad de uniformes caqui que nos encontramos en las cárceles. Es verdaderamente dramático. Pero más dramático es, y lo pongo en esta tesitura lingüística, porque no quiero usar otros epítetos, otros calificativos, pero me parece que cuando conoces cuáles son los asuntos por los que se encuentran esas personas privadas de su libertad, la verdad es de llamar la atención que hay una parte muy significativa de bagatelas jurídicas. Es absurdo que por bagatelas jurídicas haya personas que tengan que pugnar, tengan que sopesar sobre sus vidas privaciones de libertad de más de 6 años. Es algo verdaderamente patético. No hay de ninguna manera congruencia con la reinserción social que está inscrita en nuestra reforma 2008, que es verdad, todavía no entra en vigor, pero tenemos que entender que cuando los transitorios de la Constitución nos mandatan a configurar un nuevo sistema penal, no nos está diciendo que tenemos que estar sin caminar hacia procesar para que efectivamente cuando entre en vigor las instituciones ya estén ad hoc, ya estén prácticamente entrando totalmente a la atención de todos estos preceptos constitucionales. Por lo tanto, es realmente muy preocupante que México coincida con los otros países respecto de todos estos problemas, pero también quiero decir una cosa, no debe ser para nosotros en México de ninguna manera una justificación que pueda haber quizás algún otro estado americano que esté peor que nosotros. No puede ser. No puede ser un ejemplo de cómo se encuentra Estados Unidos y mucho menos cómo se encuentra Brasil, sino que otros países en donde la situación es todavía mucho más dramática respecto de lo que nosotros tenemos que hacer. Sobre todo cuando ya tenemos preceptos constitucionales, es decir, tenemos un nuevo marco jurídico fundamental que nos obliga a que haya un enfoque desde los derechos humanos de tal manera que efectivamente la reinserción social se pueda dar. Si no, no se puede dar. Es una cosa con la otra. Y eso tenemos que tenerlo claramente definido para que en el marco de las reformas que estamos trabajando, efectivamente sea el marco fundamental para que las políticas públicas se pongan a trabajar. Tanto en el ámbito federal, en el ámbito local. No es que no tengamos esa preocupación, la tenemos. Ahora, yo veo muy acertado que en esta gran encomienda que tenemos en el Congreso de la Unión, ahorita vamos a escuchar la voz de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, pero me parece que en este cometido coincidimos muchas instituciones. Yo veo un futuro de resultados bastante, aun cuando pueda haber ira y afloje respecto a conceptos, respecto de si nos da la Constitución o no, para entrarle a la materia, respecto de cuándo tiene, no repito lo que atinadamente usted mencionó, relator, sino que tengamos muy claro que deben ser la excepción, no la regla, de cuando efectivamente se tenga que pugnar por una prisión preventiva, casos muy específicos, que van, por cierto, acordes a la hermenéutica de nuestra Constitución y del proceso que México ha seguido. Entonces, yo creo, y con esto termino, que es definitivamente trascendental que hoy esté aquí con nosotros, porque los insumos, esta reflexión, el informe de manera muy particular, por supuesto va a ser un elemento adicional de una gran envergadura para la discusión que vamos a dar y finalmente para el texto de cada uno de los artículos que vamos a redactar. Porque si no es así, entonces no tiene ningún caso reformar la ley. O vamos y decidimos las cosas de tal manera que la preocupación nacional que tenemos del crecimiento de la inseguridad, del involucramiento de jóvenes
en las delincuencias común y organizada, pues nos tiene que motivar como país y a quienes estamos en los espacios de decisión y de poder hacer lo que tenemos que hacer para prevenir socialmente este tipo de delitos. Y eso no se da más que garantizándole a quien tiene que recibir una pena que le sancione a la privación de libertad, tenga que serlo efectivamente por un delito muy grave. Y obviamente seguir trabajando en las medidas alternativas a la privación de libertad con una gran dinámica imaginativa de cómo podemos lograr que haya una reinserción social de todas estas personas, pues a partir de que también haya proporcionalidad en la sanción, ¿no? Bueno, pues yo aquí la dejo, maestro, muchas gracias y pues bienvenido al Senado de la República. Gracias.